Me encuentro en el Centro Cultural de Japón, la histórica ciudad de Kioto. Uno de los principales motivos por los cuales siempre quise venir a este país fue la figura del samurái. Al ser un friki del cine, vi muchas películas de samurái. Y es que, de verdad, ¿quién no quiso tener una katana? Yo sé que la cultura pop nos lavó el cerebro y quiero averiguar si en verdad los samuráis eran como Hollywood nos enseñó. ¿Realmente eran guerreros legendarios regidos por un código de honor inquebrantable? Eso y mucho más lo descubriremos en este video. Y es que para ello tenemos que trasladarnos hasta el periodo Heian. En el periodo Heian, Japón estaba gobernada por una aristocracia imperial y los conflictos de los clanes llevaron a las creaciones de fuerzas privadas para los jefes de los clanes. De ello surgió el término samurái, que literalmente significa el que sirve, que con el tiempo se transformó en la clase de guerreros que servían a los señores feudales. Su función inicial era proteger las tierras y mantener el orden de las tierras de los señores feudales. En este periodo es donde ocurre la famosa guerra de clanes, dos clanes gigantes de Japón, entre ellos los Taira y Minamoto. Bueno, la guerra entre los clanes de estos dos clanes marcó el fin de la era Heian y empieza el primer gobierno militar y el primer shogunato. Un dato curioso que y que es lo que vimos en las imágenes en el templo de ahí, es que el budismo ya se había asentado, pero era algo más para personas de la clase alta, era más justamente para los guerreros, y los guerreros de estos samuráis practicaban bastante el budismo y el sintoísmo. Sabemos que el budismo y el sintoísmo son las religiones principales y predominantes en Japón. Entonces los samuráis nacen de una necesidad de los cabecillas de clanes de ser protegidos. Ese es el origen del samurái. Vamos a otro siguiente lugar para que veamos cómo continúa toda la historia del samurái y cómo comienza este camino del guerrero. Nos vemos allá. Bueno, ahora pasamos al año 1185 aproximadamente, que es después de esto que empieza el periodo Kamakura. Luego de que Minato Kamakura ganara la guerra de clanes, se estableció el primer shogunato y se formalizó el Bushido como una lógica de que todos tenían que seguir, porque obviamente el shogun era el dueño y señor de todas las tierras y se tenía que hacer lo que él decía. Y se instauró lo que es el Bushido, que tenía muchas bases en el budismo. Hablaban del zen, de la aceptación de la muerte y de, bueno, todo lo que conocemos, lo que es el código de honor del samurái. Bueno, en esta época ocurrieron las primeras guerras con los mongoles, que fueron donde los samuráis expulsaron a ellos utilizando sus técnicas, digamos. O sea, fueron las guerras con los mongoles y ganaron los samuráis y pudieron mantener su tradición acá en Japón. Acá empezamos a desglosar ya más cómo la gente vivía en esa época. Boludo, yo miro a algún lado y me impresiono porque mirá los lugares que hay acá, son impresionantes. Otra cosita más que me olvidé mencionar es que los japoneses en esta era donde instauran el Bushido como una ley, el Bushido implica una supresión de emociones, digamos, demostrar lo menos emociones posible y estar en un momento presente, digamos. Es medio raro el tema. Bueno, ahora vamos a un siguiente lugar para seguir comentando la historia e intentar entender cómo sigue la historia de los samuráis. Entonces entendemos que empezaron en las guerras de clanes, que fueron necesarios como defensores. Se instauraron ellos, obviamente, como en cualquier lado del mundo, gana el más fuerte y se instaura como dueño y señor de, en este caso, el país. Bueno, nos vemos en otro templo. Cuando hablaban los muchachos anteriores, del periodo anterior, se estableció un periodo donde hubo mucho más puja, ¿viste? Mucho más puja de poderes, hay quien tenía el sable más largo. Esto siguió así hasta la famosa era Sengoku, que acá es donde se ocurre todo. En la era Sengoku es donde más guerras y más asesinatos, o sea, donde más había podrido la mano, básicamente.
Saliendo del templo, ahora sí, con un poquito menos de gente, caminando por las calles de Kioto. Continúo contando la historia. Como vieron, soy bastante distraído, me distraigo muy fácil. Pero bueno, la onda era estábamos en la época Sengoku, ¿no es cierto? En la época Sengoku había muchas guerras de clanes, ahí donde se establecieron los castillos más grandes y donde también los castillos fortificados con muros muy altos, ¿viste? Porque, ¿qué pasa? Volvieron a haber muchas guerras civiles entre samuráis, entre que el patrón de este, que el shogunato del otro, que guara. En este periodo, en la época Sengoku, es donde más guerras hubo, donde más asesinatos, donde más injusticias. Políticamente también estaba muy podrido el asunto, porque imagínate, vos eras un samurái de la época, yo queriendo entender, ¿no es cierto? Sos un samurái de la época y le estás protegiendo a tu señor, vos das la vida por tu señor, tu honor implica mucho más que tu vida, entonces, ¿qué haces si tu señor es un corrupto, digamos, o una persona? Es muy fácil caer en esa tentación donde los que más tienen poder cometen más fechorías, por así decirlo. O sea, no fechorías, sino a veces se hacen los boludos, agarran, juntan en palas, le cagan al resto, porque así es. Pasemos a la parte donde, a la próxima era llamada Edo, y acá es donde hubo un periodo de paz mucho más duradero. Obviamente, a través de mucha matanza, mucha guerra, mucha brutalidad, ganó el más fuerte como siempre, y dijeron, bueno muchachos, acá nos quedamos tranquilos, nadie más rompe las pelotas, los samuráis pasan a ser más burócratas, siguen teniendo una cierta del mismo poder, pero ya no son tan requeridos en la guerra, porque obviamente las batallas ya no eran con espadas y con acero. Este periodo dura aproximadamente unos 200 años, si no me equivoco, unos 200 años de paz. Posterior a eso empieza la era Meiji, que es la última, es una de las últimas, donde Japón se abre al occidente, porque recordemos que ellos estaban cerrados, no permitían que nadie entre a su país. Entonces, ¿qué pasaron? Los países como el Reino Unido le dijeron, bueno muchachos, o abren las puertas o abrimos las puertas nosotros a la guerra. Entonces el emperador de ese entonces, el emperador Meiji, agarró y dijo, bueno listo, está bien, no queremos más guerras, no queremos más sangre, tenemos mucha historia, venimos de tiempos de paz, así que se abren. Y en ese entonces al samurái se prohíbe el uso de katanas, le sacan los títulos, las tierras, los privilegios, y por supuesto que esto genera muchísima discordia entre todos. Algo que me olvidé de mencionar, y por ahí la parte más importante, es que el seppuku o el harakiri, como se conocía, era la muerte por honor, por el deshonor en realidad, morir honorablemente. ¿Qué es lo que pasaba? Se abrían la panza, en un tatami blanco se abrían la panza y le cortaban la cabeza después, porque esto era en teoría una muerte honorífica. Morían bajo sus propios términos, digamos. Bueno, yo sigo caminando por la calle de Kioto y resumiendo, por todo lo que pude ver hoy y por todo lo que aprendí, por ejemplo, en los templos, la implementación del budismo, el shogunato, todos estos periodos de guerra y lo que significaba ser un samurái, lo que significaba realmente ser un samurái, obviamente que sí, seguramente la mayoría vivían bajo ese código de honor, bajo ese código de lucha, de zen, de espiritualidad. Como cuando hay alguien arriba de toda la escala, es inevitable la corrupción, porque el ser humano está acostumbrado a querer más, quieren más guita, más poder, y cualquier persona que se oponga o que no le guste la manera de pensar del rey, del shogun, del emperador, y en ese entonces como esto, lo del harakiri, del seppuku, o sea, o era te callás la boca o te morís o eso, no había otra. Entonces bueno, la verdad que me parece muy interesante. No sé qué les pareció a ustedes, discúlpenme si por ahí me salté algunas cosas o me trabé o no les gustó. Háganmelo saber en los comentarios, porque estamos creciendo a poquito. Me gustaría saber qué opinan ustedes, qué les parece, cuál es su película favorita de samuráis, o quizá cuál fue su anime favorito de samurái. A mí me gustaba mucho Samurai Jack y me gustaba mucho la de 47 Ronin y El Último Samurái, peliculón. Pero bueno muchachos, ya estamos. Espero que les haya gustado. Así que un saludo a la abuela, yo soy Sorry.
y nos vemos en un próximo video en Japón, que el siguiente seguramente le va a gustar mucho más.